Las formas de comunicar están cambiando hoy en día, ya que hay nuevos medios de comunicación donde la gente puede opinar y crear todo tipo de contenido. Hoy vamos a hablar acerca del periodismo y las nuevas tecnologías. Nos encontramos junto a Daniel Montalvo, quien trabaja ya 30 años en los medios de comunicación, como periodista, asesor político, entre más cosas. ¿Cómo estás, Dan? Muchísimas gracias, Julián. Honrado por la posibilidad de conversar contigo para un poquito entender cómo hemos vivido los más viejitos esta transformación digital de la comunicación y sobre todo la generación del TIC. Listo. ¿Qué opinas tú sobre la velocidad que ahora llegan todos los mensajes, ya que con un solo post puedes llegar a todo el mundo en un solo momento? A ver, el tema de la inmediatez siempre fue un tema de discusión en la generación de contenidos periodísticos. Entendamos que la comunicación tiene varios tipos de contenidos, ¿no? Contenidos de entretenimiento, contenidos de educación y también contenidos de información verificada, contrastada, que se conoce como periodismo. En ese sentido, la irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación le permitió llevar un salto cualitativo, y es que antes de que esto ocurra, por ejemplo, preparar una transmisión sobre determinado hecho llevaba entre 1 y 2 horas, dependiendo, por ejemplo, la distancia de donde había ocurrido el hecho y las disposiciones o recursos técnicos que tenía el medio de comunicación. Y tú tenías tres medios de comunicación, tres tipos de medios de comunicación: comunicación impresa, que publicaban lo que pasaba al día siguiente; comunicación radial, que te contaba una versión hablada de lo que está ocurriendo con el mayor, digamos así, índice de inmediatez; y el tercer tipo, medios audiovisuales, es decir, la televisión, que te podía transmitir con esta capacidad de retrasar un poco las cosas dependiendo de la implementación técnica de una transmisión. Entonces, ese era el escenario antes de la. Con la llegada de las nuevas tecnologías de información y sobre todo con el desarrollo de las redes sociales y el Internet, pasamos a que los eventos que antes se analizaban, o como te contaba, en el caso de los periódicos te lo contaban al día siguiente, ahora podían entrar a disputar directamente el espacio de la inmediatez, el espacio de contarte, y esto nos ha llevado a tener una sociedad hiperinformada. Es decir, tú abres esto, buscas la red social de tu preferencia y tienes acceso a la información que tú escogiste tener. Entonces, estas son unas precondiciones que debemos tener claras para entender el fenómeno. ¿Por qué decía que el tema de escoger la red social y además del contenido que tú escogiste tener? Porque sobre eso van a salir las noticias. No es que tú recibes en tu teléfono todas las noticias o todas las visiones sobre una diferente noticia, sino las que tú escogiste tener. Y esto, si bien te habla de una amplitud, como tú decías, un post puede llegar a todo el mundo, pero a todo el mundo que ha decidido seguirte. Y en eso se sigue trabajando algunos valores, por ejemplo, que no han cambiado con la irrupción de las tecnologías de la comunicación, como es, por ejemplo, el de la credibilidad. Si tú tienes un periodista o una periodista de tu confianza, a quien tú sigues, a quien tú crees, vas a buscar la información de esa mano, no importa si lo hace en un canal de televisión, si lo escribe un artículo en un medio digital o si te plantea una transmisión en televisión abierta. Entonces tú vas a buscar ese tipo de información, y eso nos lleva a pensar que hay algunos valores del periodismo. Todos dicen, no, el periodismo está acabado. Hay algunos valores periodísticos que siguen vigentes, y es que además de la oportunidad, además de la inmediatez, también está la veracidad, la credibilidad, el hecho de haber contrastado, de ser pluralista. Todos esos valores sí siguen vigentes, y eso es lo que a ratos se corre riesgo con esta simplificación de la comunicación. Listo, y hablando justamente de las redes sociales, ¿qué opinas tú? ¿Crees que en un futuro los medios tradicionales van a quedar en el olvido? ¿Y cómo la gente ahora con los nuevos medios de comunicación, que es en el teléfono, la computadora, cómo la gente ve que todo sea real? ¿Cómo distingue lo real y lo irreal? A ver, aquí hay dos partes en la pregunta que es muy importante responder. Vamos con la primera. Tú me preguntas cuál es el futuro de los medios de comunicación tradicionales. Bueno, los medios de comunicación tradicionales tienen que evolucionar, ¿no? Ya no podemos, y de hecho ya no se hace televisión como hace una década. Ya los canales o medios informativos audiovisuales ya no tienen las mismas dinámicas que hace tan solo una década, ¿no? Y que las venían haciendo durante décadas. Entonces ahora los cambios, las dinámicas de producción y generación de contenidos
tienen que cambiar y están cambiando y cambian cada vez de una forma más acelerada. Entonces, en la medida que un determinado medio de comunicación, insisto, sea un canal de televisión, ahora ya no podemos dividirlos en esta clasificación que te contaba al inicio, ya hay otras formas, otros subtipos, en los que no importa cualquiera sea de esos subtipos, ya no predomina necesariamente la tecnología, sino la capacidad de utilizar esa tecnología. Por ejemplo, la incursión de la denominada inteligencia artificial en la generación de textos no tiene que ser vista una amenaza como van a desaparecer los redactores y redactoras de contenido. No, la inteligencia artificial es simplemente una herramienta que siempre va a requerir de la utilización de alguien que tenga un conocimiento sobre determinado tema para que arroje productos que sean útiles. En eso yo les veo todavía futuro a los medios de comunicación en la medida que sepan adaptarse y evolucionar. En cuanto a la segunda pregunta que me hacías, ¿qué tiene que pasar cuando una persona recibe determinado contenido y cómo verificarlo si es real, si es que está trucado? Esto ya nos pasó en 2020, por ejemplo, en medio de la pandemia. Tuvimos muchísimas imágenes que nos mostraban gente muriéndose en las aceras, sobre todo en Guayaquil, los ataúdes de cartón, quizás incluso vimos por ahí cuerpos amontonados en medio de la pandemia, y esto nos llevó a un debate de cómo discernir qué información o qué tipo de videos son los que sirven y los que en realidad son un bull. ¿Qué es lo que pasa? Los teóricos de la comunicación empiezan a investigar esto, y sabes que tú, amigo, amiga, que estás viendo la entrevista, pregúntate como usuario de WhatsApp, de X, de Facebook, de Instagram, de Twitch, de TikTok, de cualquiera de las redes sociales, pregúntate la imagen que está viendo, ¿qué sensación me produce? Si la primera sensación que te produce es ira, si la primera sensación que te produce es odio, si la primera sensación es de enojo, son banderas rojas. Esto es un red flag. ¿Qué quiere decir? Esta puede ser una alerta de que la información que te están enviando o que estás recibiendo podría tener algún tipo de manipulación. Y por ejemplo, en el tema justo de uno al publicar algún video o fotografía, uno, como dices, puede estar de por medio de una manipulación para el resto de gente. Entonces ahí cómo uno podría controlar, porque digamos el Estado tampoco tiene un control sobre como tal. Sobre las redes sociales. De las redes. A ver, yo creo que llegar a la hiperlegislación, que es decir, no, hay que controlar a través de una legislación las redes sociales, podría ser un exceso o un error. Ese es mi criterio, mi posición personal. Y aquí vamos a acudir a un hecho de que, ya lo mencioné, nuevamente los valores del periodismo, de contrastar, verificar y confrontar la información que tú recibes, siguen siendo vigentes. Este fin de semana, luego de que el viernes se conociera que un helicóptero de Fuerzas Armadas se cae en la provincia de Pastaza, mueren 8 ocupantes, un medio de comunicación publica versiones de periodistas de la Amazonía dando cuenta que otra avioneta se había accidentado también 24 horas después, ¿no? Y esta información circuló todo el fin de semana y recién el lunes en la mañana la Dirección General de Aviación Civil dice, no, miren, no fue ningún accidente, la avioneta tuvo un percance a la hora de aterrizar, pero los ocupantes están intactos. Mientras tanto, ya circularon titulares y varias versiones de redes sociales que este fin de semana dijeron que había 2 accidentes, cuando en realidad hubo, lamentable, completamente doloroso que 8 vidas se hayan perdido, pero sumar al estado de ánimo de las personas que empiecen a ver otro accidente. Entonces, eso es una carga de información negativa que debemos ser capaces de cuestionarnos qué es lo que ocurre o qué es lo que está detrás. Y insisto, esto no se regula normalmente con una legislación, sino sobre todo trabajando en la formación de los futuros y futuras periodistas. Claro, y en el momento de uno criticar o poner una opinión acerca de un tema, ¿es más importante en los medios tradicionales o ahora en los medios digitales? Los medios digitales tienen una redundancia muchísimo, una capacidad de amplificar la opinión en con muchísimo más alcance que el medio tradicional, ¿ya? Eso es innegable. Pero la misma condición, sea tu opinión en un medio de comunicación tradicional o en redes sociales, debe tener el mismo principio. Y es que la opinión se constituye en un argumento. El argumento existen formas de construir argumentos, no simplemente es decir,
yo creo que a mí me cae bien el presidente tal o yo le odio al presidente cual. No, eso no es opinión, eso es expresión. Eso es crear, eso simplemente es crear o poner en una red social cuál es tu sentimiento. Y tu sentimiento no es una opinión, la opinión es un argumento. Listo, Dani, me parece excelente como lo que hoy hemos escuchado de ti. Yo creo que tú, con tus puntos de vista, ahorita la gente que nos está viendo va a tener igual una nueva reflexión y una nueva opinión acerca del periodismo y las nuevas tecnologías. Y además la posibilidad incluso de criticar lo que yo estoy diciendo, pero siempre buscando información, buscando argumentos, porque la crítica no está mal. Lo que está mal es generar una crítica simplemente desde el yo creo que, cuando tú puedes darle argumentos, darle datos a esa crítica y podrías incluso ayudarme a mejorar los criterios que yo expreso. Listo, Dani, te agradezco muchísimo. Fiorella, siempre un placer. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos vemos en la próxima.